Hola a todos nuestros seguidores. Ahora solamente voy a decir buenos días porque en México todavía es temprano, son las 12 del día, media tarde, pero de manera muy especial con el invitado que tenemos el día de hoy, todo un personaje en el ámbito internacional del Reiki, Paulo, que ahorita voy a presentar su currículum y su experiencia. Él está ahorita viviendo en los Estados Unidos, en Washington, y bueno, tenemos, como ustedes lo saben, una mesa de café, una charla de salud es armonía. Va a estar con nosotros, como siempre, Elvira, la maestra Elvira de la Escuela Ipanemoguani de la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, en México. Buenos días, Elvira. Buenas tardes, nosotros en México. ¿Qué tal? Buenos días. Una alegría de volver a reunirnos. Pablo, gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que eres una persona que ha trabajado con muchísimos aspectos de espiritualidad, de desarrollo del ser humano. Entonces estamos ansiosos de escucharte, a ver qué podemos por ahí incorporar a nuestra vida diaria para buscar esta armonía de la que todos estamos intentando lograr cada día. Gracias por la invitación. Muy bien, José Luis, buenos días, buenos medios días para ti también, porque estás en la ciudad de Guanajuato, en México. Él es de la Escuela Ipalnemoguani de Guanajuato y obviamente también de la Alianza Reiki de México. Y su servidor, Alfredo Aguilera, de la Alianza Reiki de México y desde luego de la Federación Iberoamericana de Reiki. Voy a presentarles a nuestro invitado. Es un invitado pues de muy alto nivel. Voy a poner su currículum en imagen. Propiamente él es Paulo Andrade. No sé cómo se pronuncia tu segundo apellido, Risinlinga. Ahorita lo vas a platicar. Él es de origen chileno, tiene 3 años que vive en los Estados Unidos. Él es profesor, maestro de Reiki, terapeuta en integración emocional. Tiene propiamente más de una década entrenando y enseñando y generando ideas muy valiosas en Reiki en los países de Chile, de Colombia, de México y de Estados Unidos. Ha aprendido y compartido con muchísimos maestros de Reiki de Japón, de los Estados Unidos, de Europa, de México, de Sudamérica, muchísimos profesores que he tenido el privilegio de observar cuál ha sido el trabajo de Paulo, autor de libros de espiritualidad y Reiki, fundador de la Escuela Internacional de Reiki Samasati. Él es creador del Diplomado de Formación en Maestro Reiki y organizador del Congreso Internacional del Reiki Online, cual ya es el tercero y va por el cuarto. Espero que pronto ya tengamos esa noticia de ese cuarto congreso online donde se está conectando cada vez más personas. Y obviamente es maestro espiritual de la tradición budista bueno, no puedo pronunciar, Maharya. Muy bien, el día de hoy Paulo va a compartir con nosotros un tema sumamente interesante. Casi estamos a 100 años del resurgimiento del Reiki y creo que es un tema muy interesante, unidad y desafíos de esta enseñanza del Reiki a casi 100 años ya de su creación. Más que platicar sobre el concepto propiamente de cómo se colocan las manos y cuántos profesores hay y que si nos vamos a pelear unos con los otros, diferentes escuelas, yo creo que lo más importante es conocer ese proceso filosófico, ideológico, de crecimiento espiritual, de crecimiento humano, que el sensei Usui hizo a la aportación del mundo, porque bueno, como todo concepto de la ciencia, esto va creciendo, eso se va diversificando, desde la creación del hombre apareció la ciencia en sus pañales y ahora tenemos una ciencia que está rebasando las fronteras, igual con el concepto del Reiki, pero desde luego el concepto de esta enseñanza importante y milenaria que redescubre el maestro Usui es muy importante. Y para ello tenemos como invitado a Paulo, que nos va a platicar precisamente de esto. Paulo, de nuevo te saludo, buenos días, te damos las gracias por aceptar esta plática. Sé que eres un hombre muy ocupado, sé que tienes mucho trabajo, sé que realizas un gran trabajo en redes a través del Reiki y te agradecemos infinitamente y reiteradamente
tu participación en este programa. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias, maestro Alfredo, a la maestra Elvira, a maestro José Luis y a todos los que están viendo este programa. Yo, la verdad, feliz de poder compartir un poquito de mi experiencia, más de 10 años aprendiendo, enseñando y difundiendo el Reiki, principalmente en Latinoamérica, y en los últimos 3 años, precisamente por la oportunidad que he tenido de venir a vivir aquí a Estados Unidos, he podido expandir un poco más este trabajo precisamente utilizando los recursos que la tecnología digital online nos permite. Y eso pues nos ha ayudado, entre otras cosas, por ejemplo, como bien decía, a organizar un congreso internacional de Reiki online, lo que nos permite estar en contacto con diferentes formas de, no solamente de practicar el Reiki, sino de entenderlo también. Y eso me ha permitido, de alguna manera, bajarle un poco a ese orgullo que personalmente tengo y que creo que de alguna manera tenemos en común los maestros de Reiki, sin darnos cuenta muchas veces de querer defender como ciertas parcelas de conocimiento o de esto es Reiki y esto no es. Y creo que de pronto observo que llegamos a un momento dentro del Reiki en donde, como bien mencionabas, no vamos a hacer esto una polémica, ni decir ustedes de allá, ni los de acá, pero es cierto, hay que decirlo, no existe, como quisiéramos todavía a lo mejor, una unidad en la cual todos los reikistas podríamos sentirnos como una hermandad, ¿no? Sino más bien la realidad es que aún parece que hay como ciertas islas que no se conectan con otras islas, ¿no? Pero al mismo tiempo, como este mismo programa, se están haciendo esfuerzos para que algunos maestros empiecen a conectarse y empezamos a, siento yo, a sentir esto que a raíz de muy pronto, en 2 años más, se van a cumplir 100 años de que el maestro Mikao Usui creó este método. Creo yo que si bien faltan algunas cosas, estamos apuntando en esa dirección. Pero precisamente en ese proceso de faltan algunas cosas para sentir como esa hermandad entre todos los que practican Reiki y no más bien ese como celo, como ese ponerse a la defensiva, como ese, ok, tú eres reikista, pero ¿de qué linaje, de qué sistema, de qué estilo? Creo que aún hay muchas desconfianzas en el mundo y no lo digo como una crítica, más bien lo digo como precisamente el nombre del tema, un desafío, ¿no? Un desafío precisamente hacia esa unidad y hacia cómo vamos a proponer esa unidad, porque yo creo que la mayoría de los maestros de Reiki en el mundo están pensando precisamente en esa unidad. Ahora el problema es cómo avanzamos hacia esa unidad o incluso antes, cómo entendemos esa unidad. Porque si entendemos una unidad de los reikistas en términos de, ok, nos vamos a unir todos bajo estas estructuras, nos vamos a unir todos bajo estos criterios, vamos a hacer una sola gran federación internacional de Reiki, pero todos tienen que pensar más o menos de la misma forma respecto del Reiki. Ahí es donde empezamos a mostrar nuestros orgullos y a defender nuestras parcelas y lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, ese es el desafío, ¿no? Que, insisto, no lo quiero mirar de un punto de vista negativo, sino precisamente como la experiencia que necesitamos vivir como maestros de Reiki para en algún momento poder llegar efectivamente a esa hermandad en donde podamos reconocernos como colegas sin tener que sacar nuestro currículum, sin tener que justificar de qué linaje vengo o qué forma de Reiki practico. Y creo que ahí hay precisamente esos desafíos. ¿Cuáles van a ser esos criterios que nos van a permitir avanzar hacia una mayor unidad? Y la propuesta que vengo a compartir con ustedes, y es la que he estado, creo, trabajando en mis últimos años como maestro de Reiki, es que precisamente estos criterios de unidad ya han sido dados por el propio maestro Mikao Usui, ¿no? Y entonces, si bien es solamente un criterio, ¿no? No es la verdad, es un criterio que quiero compartir. Considero que uno de los aspectos importantes en avanzar hacia esa unidad entendida como una hermandad entre colegas es cada vez más aproximarnos, acercarnos a las raíces de lo que verdaderamente el maestro Mikao Usui hizo en el monte Kurama, ¿no? Allá en el año 1922.
Te Maestro. comentas algo muy interesante. No hay unidad si no hay diversidad. La propia humanidad en sí misma, somos seres humanos, pero somos diversos. Creo que lo que tiene que compartir el mundo precisamente son los marcos de referencia a un concepto de filosofía que es la que genera una serie de ideas hacia dónde nos vamos. No el método, no el sistema, no la técnica, porque si es una realidad que en la propia vida hay diversidad, entonces tenemos que entender esa diversidad como el concepto también que se entiende la verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, pues la tuya es la verdad. ¿Cuántas verdades hay? Son múltiples las verdades, porque no es lo mismo vivir en una sociedad en Rusia que vivirla en México o incluso en Chile, que somos latinoamericanos. Entonces las verdades son múltiples. Lo que tenemos que es respetar una serie de conceptos generales, muy generales. Por ejemplo, yo te hablo el concepto del respeto a la vida. El respeto a la vida es universal. Nadie puede decir que no respeta la vida. Es un concepto universal, filosófico, teórico, y es un concepto donde creo que en ese mismo sentido podemos irnos basando el concepto de un Reiki, porque finalmente, como dice el maestro Yakuten, uno de los grandes representantes del Reiki japonés, el maestro Sui creó su Reiki, porque finalmente hay muchos estilos de Reiki, muchos estilos de energía, y lo que tenemos que evitar precisamente es ese concepto de evitar la soberbia y la parcialidad, el concepto de la unidad en la diversidad. ¿Qué opinas, Elvira? Estoy pensando en este momento en una enseñanza del doctor Sergio de la Ferrier que habla de que todo pensamiento, toda aportación son buenas si son honestas. Y creo que el trabajo que tenemos que realizar los reikianos y todos los que nos creemos tener un poco de conocimiento en estas áreas es humildad, honestidad. Una vez partiendo de este punto, de esa humildad, que no es un concepto intelectual, sino un trabajo interno a realizar cada uno, esta humildad nos va a llevar a una apertura de conciencia, y esta apertura de conciencia nos va a permitir aceptar todas las aportaciones, como dice el maestro Pablo, no solo las de nuestra parcela. Me gusta esa ejemplificación de mi pequeña parcela, salirnos de ahí y aceptar todo lo demás que existe de conocimientos a lo largo de la historia, y más aún en este tiempo en el que estamos globalizados y que además nos está exigiendo aperturar la mente a un montón de conceptos religiosos, científicos, filosóficos, pero solo lo vamos a lograr si hay un desarrollo interno, no desde el intelecto, sino desde el ser interno. Entonces, gracias por la reflexión, maestro Pablo. Creo que es importante tomar en cuenta este sentido de unidad que estamos buscando. Ojalá lo logremos pronto. Es necesario hacerlo. Maestro José Luis. Sí, maestro. A mí me llama la atención varios detalles. Lo más conveniente, pues sí, sería esa unidad, y creo que de alguna manera la existe en cuanto, por ejemplo, a los preceptos. Sí, creo que todas las escuelas tenemos casi los mismos preceptos, como dice la maestra Elvira, pues no son intelectualizados, son de conciencia, ¿sí? Y eso es lo que sí nos uniría a todas las escuelas. Por ejemplo, en Reiki Sean, nosotros no tenemos linajes, no hay esa línea de que dependemos de tal o cual. Y por ejemplo, con el maestro Redondo de España, ¿te acuerdas que también nos enseñó un cuadrito en donde también venían ahí todos los linajes y toda esa cosa? Pues sí, son los celos profesionales, y es que si yo vengo de aquí o que si vengo de acá, pero al final de cuentas el Reiki es universal. Los símbolos principales son universales. Creo que eso los manejamos todas las escuelas, sí, al menos los de Sensei Usui. A lo mejor ya en lo particular tenemos algunos símbolos, sí, pero yo pienso que los preceptos y los símbolos son universales. Fíjate que no sé qué opinas, maestro Paulo. Hay un investigador
español, el maestro Piqué, que me gusta mucho. Él fue a vivir tengo entendido que estuvo viviendo en Japón, haciendo una investigación profunda del origen, de los cimientos del Reiki, desde donde toma el maestro Usui, el sensei Usui, todos esos conceptos. Y habla, por ejemplo, el concepto de la cultura, el concepto de la magia, el concepto de la salud, pero cuando a algunas personas les hablas de magia, no es, magia a veces la consideran como la prestidigitación, como conceptos de donde los seres oscuros se van a acercar. No, la magia son hechos increíbles, admirables, como lo que podemos hacer. Todos hacemos magia todos los días, la vida es una magia. Entonces, hay veces que tenemos que entender hasta los propios conceptos y evitarnos muchos prejuicios para poder generar la unidad. No sé qué opines, maestro Pablo. Yo creo que ahí, maestro, le dio en la clave el tema de los prejuicios. Y la maestra Elvira lo planteó muy bien con el tema de la humildad. Creo que eso es clave. Y la humildad, como bien lo decía, no como un concepto, no como un concepto de, pues claro, obvio, ¿cómo uno va a ser humilde? Por supuesto, soy humilde, soy un maestro de Reiki, ¿verdad? Lo damos tan por asumido, ¿no? Es decir, pero claro que soy humilde si soy espiritual, si yo practico espiritualidad, por supuesto que tengo que ser. Pero no, humildad como una práctica, humildad en términos de reconocer nuestros límites, ¿no? En términos de que por mucho que yo lleve 10, 20 o 50 años practicando espiritualidad, debo de aceptar que hay un montón de cosas que no las sé y que no las voy a saber y que incluso están... hay un montón de barreras culturales, precisamente como lo que usted menciona, ¿no? Y que nos lleva a una serie de prejuicios y de malos entendidos, ¿no? Y creo que aquí en Occidente, precisamente, hay demasiados malos entendidos en términos de la práctica del Reiki, porque tal vez, precisamente por nuestro orgullo, ponemos como entre paréntesis, como que no nos gusta reconocer, como que olvidamos, si bien el Reiki por supuesto que es universal, ¿vale? Pero se nos olvida que proviene de una cultura en particular, ¿no? Entonces, no se trata de que un reikista se tenga que transformar en japonés, pero yo considero que un reikista que ame su trabajo debería de considerar, dentro de algunos criterios futuros que a lo mejor más adelante vamos a hablar de cómo llegamos a esa unidad, ¿verdad? Creo que es importante reconocer que esta es una práctica que fue creada por una persona, por un ser humano, que a su vez ese ser humano fue creado, formado por una cultura, ¿no? Entonces no podemos separar la práctica del Reiki de ciertas creencias culturales ajenas a nuestra cultura occidental. Entonces yo creo que es un trabajo de humildad muy interesante, precisamente para los que llevamos 10, 20, 30 años practicando el Reiki, ¿no? Poder reconocer cuántos de nuestros prejuicios de nuestra cultura occidental nos están impidiendo, sin darnos cuenta incluso, ¿no? Que probablemente no estamos captando toda la enseñanza del maestro Mikao Usui porque las diferencias culturales no nos lo permiten. Y mientras sigamos en ese orgullo de, por supuesto que yo sé lo que es el Reiki, sin, por ejemplo, atender a las investigaciones del maestro Piqué, a quien no conozco personalmente, y tuve la oportunidad de ver en el último Congreso Internacional de Reiki de la Federación Española de Reiki. Él dio una conferencia y tuve la oportunidad de verla. Y eso es precisamente lo que me gustaría ver más en los maestros de Reiki, ¿sabes? Es decir, por supuesto, somos occidentales, por supuesto, el Reiki es universal, pero qué importante es poder rescatar algunos ciertos elementos, insisto, no para volverme budista o japonés, sino para reconocer que desde mi cultura occidental probablemente estoy filtrando un montón de información sin darme cuenta, precisamente por esa distancia cultural, ¿sí?, que hay entre el momento en que la enseñanza del maestro Mikao Usui sale de su boca al momento en que la enseñanza del Reiki entra al oído de una señora hoy en el 2020 que por primera vez escucha la palabra Reiki. ¿Cuánto ha pasado desde que Mikao Usui dijo Usui Reiki Ryoho hasta que al día de hoy la señora escucha por primera vez la palabra Reiki por parte de un maestro de Reiki? Yo creo que esa humildad también tiene que ver en hacernos cargo de todo lo que ha sucedido, repito,
desde el año 1922 Mikao Usui crea el Usui Reiki Ryoho, hasta el año 2020, insisto, en donde por primera vez alguien escucha la palabra Reiki. Creo que ahí hay muchos desafíos de los cuales hacernos cargo, ¿no? Sí, es muy importante lo que tú estás diciendo, pero también aceptar la diversidad, porque como todas las cosas, hasta la propia ciencia, que obviamente se adjudica cada día conocimientos para poder incrementar, mejorar, actualizar y lo que tú quieras hacer. Tenemos que respetar protocolos, indiscutiblemente. La ciencia respeta protocolos, nosotros también tenemos que respetar protocolos. Una de las cosas que, por ejemplo, les digo a mis amigos, mira, el objetivo final es quitarle la apéndice que está totalmente deshecha a una persona. Perdón. Entonces, tú puedes utilizar varias técnicas. Puedes utilizar la técnica de campo abierto, pero puedes también utilizar la técnica de la laparoscopía, ¿sí? O puedes utilizar una técnica, si tú lo consideras, de antibiótico-terapia. Son 3 técnicas diferentes que tienen protocolos diferentes, que tienen un mismo objetivo. Esa parte es un concepto de romper también los esquemas, generar una diversidad en la realidad. Por ejemplo, los que hemos tenido la oportunidad de estar en Japón y conocemos un poquito de la cultura de Japón, te das cuenta del exceso de formalidad de los japoneses, ¿no? Un exceso donde no le puedes hablar al maestro de tú, le tienes que hablar de usted, porque la cultura japonesa es la cultura japonesa y no la puedes brincar. En el caso del occidente, yo te decía, háblame de tú, Paulo, porque a mí no me interesa el concepto del título, del grado o de una serie de elementos. Esas diversidades, esos cambios culturales, es los que tenemos que evitar, pero que también tenemos que aceptar y aceptar la propia cultura. Otro elemento, por ejemplo, cuando en la historia que platica Piqué y que platican muchos, en la historia del Reiki, para Japón no existían los chakras. Los chakras los retoman de la India, ¿sí? Y para los hindúes es muy importante la flor de loto, ¿sí? Muy importante y significativa porque es un arquetipo y entonces explican los chakras desde la flor de loto. No es que tengamos flores de loto en nuestro cuerpo. Entonces, o aceptamos o nos ponemos a estudiar más para poder entender las diversidades culturales y la integración de los diferentes elementos que se van involucrando para poder aceptar al otro que tiene sus propias diversidades. Es un comentario que hago, Pablo, no sé qué opinas. Y yo creo que incluso este desafío que estamos viendo en el mundo del Reiki, lo podemos, no quiero ampliar, salirme mucho del tema, pero yo creo que es un desafío que estamos viviendo en el mundo actual. O sea, hoy en día necesitamos, creo que una de las cosas que más nos surge es aprender a vivir con el otro. Aprender a vivir con el otro que opina contrario a mí, que actúa en contra de mí, en contra, entre comillas, en contra de lo que yo pienso, digamos, ¿no? Es decir, porque de alguna manera creo que lo que estamos viviendo en este contexto de la humanidad hoy en día, en el 2020, de esta tremenda crisis, creo que donde hay violencia por todos lados, protesta por todos lados, frustración, mucho cúmulo de frustración por todos lados, creo que el desafío de la humanidad es, ¿seremos capaces de poder seguir viviendo juntos, 7.500 millones de habitantes, aceptando que dentro de esos 7.500 millones de habitantes hay una buena cantidad de gente que actúa y piensa 180 grados contrario a mí? Porque o es eso, o es el exterminio del otro por el otro, porque el otro no es como yo, porque el otro no piensa como yo, porque el otro no actúa como yo. Entonces, yo creo que ese es un gran desafío que estamos viviendo como humanidad a gran escala, y de alguna manera estamos viviendo nuestro paralelo, ¿no?, en el mundo del Reiki también. Es decir, la aceptación del otro. Porque muchas veces lo que yo observo, y sobre todo en Latinoamérica, es una actitud de comerse al otro, ¿no? Ah, es que tú eres de este estilo, entonces va y vamos a criticar y vamos a juzgar, pero no es esa crítica de,
ok, tú tienes un punto de vista y yo tengo otro punto de vista, y es válido que existan ambos puntos de vista, sino más bien es yo tengo un punto de vista, tú tienes un punto de vista contrario, te voy a demostrar que estás equivocado y te voy a hacer ver que estás mal, que eres un ridículo y que deberías desaparecer del mundo del Reiki porque tus postulados no existen, ¿no? Esa es la actitud que todavía vemos en el mundo del Reiki y que lo vemos, no voy a dar nombre, pero lo vemos de grandes escuelas y de grandes maestros de Reiki reconocidos a nivel internacional. Entonces, wow, de nuevo retomando lo que decía la maestra Elvira, humildad, ¿no? Esa humildad para decir, vale, es cierto, yo llevo 30 años practicando el Reiki de esta manera y bajo mis conceptos. Y es muy probable que haya otra persona, a lo mejor a 2 cuadras de mi casa, practicando Reiki también, completamente diferente a como yo lo hago, ¿no? Y entonces, como bien lo dijo Maestro Alfredo desde el inicio de esta conversación, ¿no? Unidad en la diversidad, ¿no? ¿Cómo le hago para poder respetar, ¿sí? Y aceptar que esta persona que está diciendo que el Reiki es A, cuando yo creo que el Reiki es Z, ¿no? Sí, muy interesante. Ahorita vamos a hacer una pausa para la identificación del programa. Bueno, pues continuamos con el programa después de escuchar una identificación del canal. Y muy interesante lo que nos está diciendo el maestro Pablo. Y continuamos con la maestra Elvira. De lo que nos está diciendo el maestro Pablo, algo muy importante y rescatable que quisiera que profundizaras un poco, Elvira, es el concepto de la humildad. En este mundo de la competencia, en este mundo donde nos preparan en un esquema eminentemente empresarial, ¿sí? No te quiero decir que las empresas estén mal, no, pero en realidad el Reiki nace como un concepto de salud, de un concepto espiritual, un concepto donde lo que existe hoy no existía hace 100 años, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos integrar ese concepto de humildad en una realidad? Y luego sigo con el maestro José Luis para otra pregunta que va por el mismo sentido. A ver, vamos a entender primero el concepto opuesto a humildad, que es donde estamos jugando cada día, lo que el maestro Pablo decía, estamos peleándonos unos con los otros. ¿Y cuál sería el concepto opuesto al de humildad? Quizás el de soberbia, sof, verbum, fuera del verbo, fuera de logos, fuera de la creación. Alguien soberbio es alguien que se mantiene aparte, marca su línea y no se comunica con los demás porque es Juan Camaney, por ahí dicen, ¿no? Entonces, si tenemos este aspecto de soberbia... Te interrumpo, voy a explicar para los que no saben qué es Juan Camaney. Juan Camaney es un mexicanismo que implica soy el más soberbio del mundo y el mejor. Entonces es así como mexicanismo. Continuamos, Elvira. Entonces, cuando tomamos esta actitud de soberbia, que es lo que la humanidad ha estado tomando, cada quien nos creemos el Juan Camaney de nuestra propia película, entonces hay una razón de ello, hay que ir al fondo. ¿Por qué está la humanidad peleando una contra la otra? ¿Por qué cada ser humano que se acerca a mí lo considero una competencia? ¿De dónde viene esta soberbia? Viene de un miedo. La raíz es el miedo. Tenemos miedo a que los demás sean mejores, a que los demás hagan algo,
y no nos centramos en nosotros mismos, nos salimos de nosotros mismos. Cuando estamos fuera de nosotros mismos, cuando hay una desconexión de nuestra alma con nuestra personalidad, viene el miedo, y el miedo nos lleva a ser soberbios en una falsa salida, en un mecanismo de compensación. No lo tengo y entonces quiero mostrar que soy mejor, cuando en realidad no lo soy. Sabemos que a lo largo de la historia, los grandes iniciados de todas las culturas, los grandes maestros que han preservado el conocimiento, siempre han sido seres humildes, porque la humildad es un desarrollo de la espiritualidad. Y aquí el maestro Pablo, por ahí viendo su currículum, él ha escrito varios libros de espiritualidad. Aquí me gustaría también invitar al maestro José Luis, que también considero que ha trabajado con muchos estos aspectos de la espiritualidad, que nos digan entonces cómo es que como seres humanos podemos volver a la espiritualidad de tal modo que a través de ello desarrollemos la humildad y nos dé la apertura hacia los demás y la soberbia se elimine por contraposición. Hay una frase que dice, la oscuridad se elimina con luz. Entonces, la soberbia, el miedo, se eliminarán con conocimiento y con humildad y con espiritualidad. ¿Cuál es el fondo entonces? ¿Cuál es la tarea a realizar para reincorporar la espiritualidad en cada uno de nosotros? Muy bien, maestro Elvira. El maestro José Luis, queda pendiente queda en pie la pregunta que hace la maestra Elvira, pero también continuar algo con lo que tú también manejas y que lo que platicábamos en un momento con Pablo. Tampoco podemos olvidarnos de nuestra propia cultura, de nuestros propios saberes, de nuestros propios elementos que son el fruto de la existencia de un país, que son totalmente diferentes a otros. ¿Cómo pudiéramos mezclar desde tu punto de vista esos conceptos, maestro José Luis? Se me hizo muy interesante el comentario de Paulo en cuanto a que si yo soy reikista, no es que tenga que convertirme en japonés porque el reiki venga de Japón, ¿verdad? Bajo mi propia idiosincrasia, yo voy a adaptar ese reiki a mi manera de ser, a mi manera de actuar, y el resultado lo vemos que es lo mismo. Ahora, en cuanto a la pregunta concreta, pues en México, en América Latina, teníamos un conocimiento bastante amplio, ¿sí? Y bueno, desgraciadamente, pues lo tengo que decir, esto era antes de la conquista de los españoles, ¿sí? Ya cuando llegaron los españoles, pues perdimos muchísimo de nuestro conocimiento, muchísimo de nuestras raíces, y a lo mejor no existía un Reiki como tal, ¿verdad? Pero sí existían terapias muy similares, ¿sí? Y que en un momento dado ahora hasta se han malinterpretado como brujerías, como magias, ¿verdad? Porque el hecho de curar con la imposición de manos, de utilizar algunos símbolos, de utilizar algunas cuestiones, pues no es magia. Tú hace rato lo comentabas, todo el mundo hacemos magia, magia viene de magíster, de maestro, ¿sí? Entonces, a lo mejor yo soy un maestro carpintero y hago magia con la madera y presento un mueble preciosísimo que para mí es una magia, sí, porque no está visto en ningún lado. Entonces, igual con nuestras culturas, no sé, se me ocurre algo tan sencillo, la limpia de huevo, ¿sí? La limpia de huevo, pues pasas tú un elemento a través del cuerpo del paciente que va a absorber esa energía que está interactuando mal dentro del cuerpo, y que al final es lo que hace Reiki también, ¿no? En Reiki vemos si hay flujo o hay taponeo de energías. Entonces, con el huevo limpiamos esa energía, y eso no se llamaba Reiki, no sé cómo se llamaría. Las plantas de poder utilizan todo ese tipo también de situaciones que no es Reiki,
pero es manejo de energía, ¿sí? Entonces... Comentando lo que tú estás diciendo, y no sé qué opina el maestro Paulo, cuando vino la intervención, bueno, la conquista, pues, porque así la conocemos. Cuando vino, nos empiezan a quitar todo nuestro pensamiento integral. Desde el momento en que nos quitan la interpretación, por ejemplo, de los códices, que era lo que hoy conocemos como mapas mentales, como mapas conceptuales. Un códice era un concepto. Un kanji o kanji es un concepto. Entonces, los japoneses trabajan con conceptos, por eso los símbolos, los kanjis o kanjis, como los queramos decir en los que hablamos español, presenta un concepto, y nosotros nos enseñaron una lectura muy sencilla a través de la unión de vocales, que no representa lo que ahora en la educación están intentando regresar en América Latina, que es el concepto de los mapas conceptuales y los mapas mentales, que ya lo teníamos en la antigüedad. Eso nos atrasa en el pensamiento de la universalidad, pues 500 años, ¿sí? Entonces tenemos que entender también que, bueno, pues a veces las conquistas o los cambios son buenos, pero a veces dejan pérdidas muy significativas que tenemos que entender. Entonces, uno de los conceptos básicos sería que la diversidad se tiene que entender para lograr la unidad. Un segundo punto, maestro Pablo, ¿cuál sería como un punto a atender en este universo del Reiki? Yo creo que precisamente en esa misma línea, un segundo punto sería precisamente la aceptación de nuestras diferencias culturales, ¿sí? Y la aceptación que esas diferencias culturales, desde un punto de vista ya no humano, sino más bien álmico, ¿sí? Aquí necesitamos traer el concepto de alma, porque si no vamos a seguir, es que mi cultura es diferente a la tuya, ¿no? Sí, pero hay una evolución en la que estamos nosotros como almas, y entonces podemos al menos pensar que muy probablemente en mi evolución como alma, probablemente en alguna encarnación me tocó vivir en una cultura y en otra encarnación me tocó vivir en otra cultura, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante esto, porque a propósito de la unidad en el Reiki, ¿no? El Reiki llega a Latinoamérica y Latinoamérica se adapta muy rápidamente al Reiki. Esto es increíble porque teníamos elementos culturales propios de nuestra cultura que embonaron muy bien como estos elementos, todas las prácticas prehispánicas de sanación, como la sanación con el huevo o con las hierbas, ¿no? Incluso se sabe que había una forma de muy similar a lo que es la confesión católica, existía también dentro de nuestros pueblos. Entonces muchas prácticas embonaron, y por supuesto conocemos, ¿verdad?, que todo esto no fue un proceso pacífico, dialogado, sino que fue violento por la fuerza, ¿no? Sin embargo, hoy en día, después de 500 años, tenemos la posibilidad de volver a conectar con nuestras raíces culturales. Existe todavía una herencia de esa cultura, de nuestras culturas prehispánicas, que, como bien decía el maestro José Luis, por supuesto que también tenían un trabajo muy profundo y muy intenso en términos del manejo consciente de las energías. Entonces, volviendo un poco a la unidad del Reiki, ¿cómo vamos a dejar fuera, ¿sí?, a toda nuestra tradición cultural de la región del planeta en donde vivimos, en esta encarnación, de esa unidad? No la podemos dejar fuera. Les comentaba un poco a los maestros fuera de cámara, que en algún momento de mi soberbia, como maestro de Reiki, intenté ponerme muy purista, ¿no? Entonces, el Reiki nomás es lo que enseñan los maestros japoneses de este linaje y ¿no? Muy purista. Y obviamente en algún momento la vida me dio una patada para darme cuenta de esa soberbia y decir, no, esto no puede ser. Es decir, antes de que existiera la palabra Reiki propiamente tal, la energía del universo ya existía. El maestro Mikao Usui no inventó el Reiki, inventó un método para poder trabajar con el Reiki, ¿no? Entonces, esta unidad tiene que ser mucho más amplia, por supuesto, y claro que tiene que incorporar lo que hoy podríamos decir, y les invito a que sientan esta palabra, porque va a producir muchas reacciones. ¿Qué sientes cuando escuchas la palabra Reiki mexicano?
Ahí nomás se los dejo. Ahí nomás se los dejo, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de reacciones, ¿sí? Porque imagínate, ahora hagamos otro ejercicio. Piensa tú en el Reiki celta. ¿Qué emociones vienen cuando escuchas la palabra Reiki celta? De la región. Mente, ¿no? Ahora, escucha otro concepto. El Reiki de los maestros ascendidos. Surgen otras emociones, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no podemos pensar que el Reiki Usui, el Reiki celta y el Reiki mexicano están dentro de esta unidad también? Pero emocionalmente nos causa conflicto y sentimos algo con el Reiki Usui, sentimos algo diferente del Reiki mexicano. O sea, ¿cómo? Pero el Reiki celta no te molesta, ¿verdad? Y si hablamos del Reiki metafísico, ese es mucho mejor. Parece que mientras más lejano de nuestra cultura, como que fuera más válido, ¿verdad? Pero mientras más cerca a nosotros, no, eso no debe ser Reiki, ¿sí? Entonces yo creo que ahí también hay elementos interesantes a considerar en esta conversación, ¿no? Malinchismo. ¿Sí? ¿Entiendes la palabra malinchismo en Chile? Yo la entiendo, pero sería bueno que lo contaran para quienes no viven en México. Bueno, hay un concepto mexicano donde apareció bueno, no sé, yo no me voy a poner a discutir si hay un sustento o no hay un sustento histórico, sencillamente es un sustento cultural. Se dice que hay una mujer que se llamaba Malinche y que en lugar de aceptar a su propia raza azteca, aceptó más al concepto español. Y entonces, por eso se dice que cuando no aceptas a tu propia cultura, es un malinchismo, viene de ese concepto. Yo no voy a hablar de cultura, ni si está bien o está mal, es un concepto cultural. Entonces, a veces tenemos ese malinchismo por querer aceptar otras cosas y no aceptar los de nosotros, que puede ser el concepto de la diversidad, Pablo. Sí, y en ese sentido creo que estoy muy de acuerdo contigo sí, necesitamos avanzar en una unidad del Reiki, de los reikistas, pero en esos términos, ¿no? En términos de diversidad, aceptando la diversidad, ¿no? Tú decías algo que nosotros lo vemos en la enseñanza ASEAN. La enseñanza ASEAN es una enseñanza latinoamericana. No te digo que es el Reiki latinoamericano porque entonces quien me oiga va a empezar a colgarme medallitas que no. Es un Reiki para América Latina, porque está enfocado desde un concepto judeocristiano y latinoamericanizado. Es un concepto. Y nosotros decimos, y tomando como en cuenta la ciencia que nos dice que el primer ser humano hasta ahorita apareció en África, entonces nosotros decimos, ¿qué hacían las mamás cuando sus hijos estaban enfermos? Los abrazaban, los apapachaban, les daban energía, y con eso les pasaban Reiki, con eso les pasaban, y no se llamaba Reiki, pero sencillamente estaban otorgando energía. Lo mismo es en muchas otras de las culturas, ¿o no, José Luis? Sí, así es. Precisamente el intercambio de la energía a través del contacto, pues es como se aplica el Reiki, ¿no? O sea, nosotros hasta ahorita creo que todos los Reikis lo único que utilizamos son las manos, ¿sí? Pero exactamente en la antigüedad, en otros países, en México sobre todo, pues era el contacto humano el que nos permitía esa transmisión de energía para poder curar, tranquilizar a los bebés sobre todo. Y aparecen después técnicas con los ojos, con el soplo, con la palabra, con el pensamiento y a distancia y bla, 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 ¿no? Bueno, pero es la diversidad que tenemos que entender. Maestra Elvira, vamos a ir terminando el programa porque si no, maestro Pablo va a decir, oye, me dijiste media hora y ya nos pasamos. ¿Algún comentario para lograr este primer punto de la unidad en la diversidad como uno de los aspectos de retos que tenemos en los próximos, no digo que 100 años, ojalá no sean los próximos 100 años, sino a partir de los 100 años de creado el Reiki? Considero que lo que se está comentando del maestro Pablo, maestro José Luis, el mismo maestro Alfredo, debemos hacer digamos, una reflexión profunda. Los movimientos que estamos viviendo actualmente de violencia, de grandes psicosis colectivas,
provocadas por el miedo, son las mismas que nos están moviendo a regresar a los conocimientos y al amor que ya teníamos desarrollado como humanidad. Hay otra frase que me viene a mente de una enseñanza de un maestro del Aquarius que dice, por ahí por donde te condenas, por ahí por donde te salvas. De tal modo que lo mismo que nos lleva a enfermar es lo mismo que nos lleva a curarnos. Si la humanidad estamos enferma de miedo, de soberbia, de muchas otras cosas, vamos a regresar con la parte opuesta, y el Reiki, acaba de decirlo el maestro José Luis, es el amor, la vibración del amor como una frecuencia, amor, sin muerte, como una frecuencia vibratoria en nuestras células, en nuestros códigos genéticos. La humanidad traemos archivos hasta la cuarta, quinta generación, y entonces estamos regresando. Este movimiento de conciencias es un despertar, y les aseguro que de ahí, de esas enormes masas de gente en psicosis, van a surgir seres humanos que están accediendo a sus archivos ancestrales y ya traen los conocimientos que decía el maestro José Luis, ya son maestros, ya traen ese dominio del magisterio, de la magia, de los disipadores de tinieblas que vienen siendo los gurús. Les aseguro que entre ese montón de gente que vemos cada día gritando, hay seres humanos con grandes potencialidades, y lo único que está haciendo es una catarsis para que su conocimiento vuelva a aflorar. Entonces, creo que la humanidad sí estamos avanzando. También hay otra frase, hoy me vinieron a mente muchas frases por ahí, disculpen, que dice que cuando un árbol viejo cae, se oye mucho ruido en el bosque, pero los arbolitos nuevos que están naciendo no hacen ruido, crecen en silencio. Creo que está germinando, floreciendo una nueva generación. Se están cayendo estructuras viejas, hay mucho ruido, ¿cierto? Pero los códigos internos de las personas desde hace miles de años y que todavía estamos aquí, como decía el maestro Pablo, en reencarnaciones nuevas, estamos accediendo a esos archivos y estamos procurando volverlos a traer al servicio de los demás. Yo estoy tranquila porque sé que es parte de un proceso y los árboles nuevos están creciendo sin ruido. Esa sería mi conclusión. Fíjate, maestra Elvira, que la ciencia, ahora con otros términos, las neurociencias o la física cuántica, le da lo mismo que tú estás hablando del concepto del amor, donde el amor no se ve. La demostración del amor es a nivel de las neurociencias o las psiconeurociencias, es la representación de que si la endorfina, que si la oxitocina, que si el equilibrio, bla, bla, una serie de normas, que es la representación física de lo que es la relación integral entre el universo, el medio, tu pensamiento y tu entorno. A eso los antiguos le llamaban amor. Y entonces a veces no podemos entender eso. No sé qué opinas, José Luis, para cerrar como último comentario, semejante a Elvira, y para que el maestro Pablo dé la pauta final al programa. Bueno, la verdad a mí me sorprendió el tema. Yo básicamente creo que igual que la mayoría de todos, pues inicié con el Reiki Usui, ¿sí? Posteriormente, pues bueno, conocimos al doctor Aguilera, conocimos el sistema SEAN, que es propiamente el que practicamos y el que enseñamos. Y habíamos estado escuchando de otros tipos de Reiki, pero la verdad no pensé que hubiera ese tipo de rivalidad, de que si yo soy mejor, que si yo soy de la línea fulanita, entonces, pues sí, lo ideal, lo interesante sería como se inició en un principio, no con preceptos exclusivos, solo esto es Reiki, ¿no? Pero sí basarnos, pues, en los preceptos básicos, en los símbolos universales y tratar de unificar lo que es el Reiki, ¿sí? Como, pues, el apoyo a la humanidad a través de ese amor impersonal, porque al final creo que es lo que todos buscamos, ¿no? A través de nuestro amor impersonal, llevar salud, llevar bienestar hacia nuestro prójimo. Muy bien, pues el maestro Pablo, para cerrar con una conclusión general y un compromiso que tenemos los que somos maestros y tenemos un
una escuela para enseñar, para promover estas ideas. Y yo creo que el próximo congreso, Pablo, que pudieras tener un apartado donde este tema sería muy interesante en una discusión, a lo mejor en línea, donde estuvieran varios maestros platicando de esto y haciendo un gran compromiso mundial, que sería una cosa interesante, más que de presumir quiénes somos tan grandes y que somos los mejores. Creo que esto no es la esencia del amor ni del Reiki, sino lo que tú estás hablando y que comentaba Elvira, el servicio y la humildad. Así es, precisamente. Creo que eso es lo que nos une a todos los reikistas, es el amor a la humanidad, ¿no? El servicio, ¿no? Yo creo que más allá de todas las infinitas diferencias, todos los reikistas yo digo reikista, no es solamente el que ha hecho el curso de Reiki, ¿no? Porque tú haces un curso de Reiki, reikista es el que practica, ¿ah? Tú puedes haber hecho un curso de Reiki, pero si no lo practicas, ¿no? Pero el que decide quedarse en el Reiki, el que decide practicar el Reiki, el que decide tomar el Reiki como una herramienta de cabecera, creo que precisamente eso es lo que nos une, ¿no? El amor a la humanidad, el servicio, ¿no? Estar al servicio de los demás. El amor es ese pegamento, ¿sí? Y yo creo que es el único sustento, es el sentido de la propia existencia misma. Entonces, cuando hablamos de hagamos esfuerzos por la unidad, en realidad, de nuevo, está hablando nuestra propia soberbia, porque naturalmente todo está unido. Es nuestra arrogancia, son nuestros conceptos los que nos impiden ver esa unidad, que es realmente la esencia. Y por eso digo, cuando uno es reikista, cuando uno practica Reiki, en la propia práctica, tú experimentas esa unidad. No es un concepto, como decía la maestra Elvira, es una experiencia viva que se vive en la práctica. Y para ir cerrando, y precisamente en pro de ese amor, de ese pegamento que queremos expandir desde el Reiki, algo más que me gustaría para terminar, y es que invitar a los maestros de Reiki que están viendo este programa a que miremos un poquito más allá del círculo de los reikistas, porque también considero que ahí nos falta mucho por desarrollar. Hasta ahora creo que hemos hecho mucho Reiki para los reikistas, mucho Reiki para la gente que le gusta la energía, muchas técnicas y terapias para las personas que tienen vocación por la sanación, por las terapias, por dar amor, por dar servicio. Ese es un pequeño porcentaje de la humanidad. Ese pequeño porcentaje de la humanidad ya está listo, ya se preparó, ya se formó, ya tomó todos los cursos de Reiki, todos los cursos de meditación, todos los cursos de herbolaria. Ese pequeñito porcentaje de la población, en donde estamos nosotros, ¿verdad? Ya está listo para hacer su trabajo. Ahora lo que necesitamos es mirar, sacar la cabeza y darnos cuenta que hay un 90% de la población mundial que no medita, que no le interesa meditar, que no hace desarrollo personal, que no le interesa hacer desarrollo personal, que no hace desarrollo personal, que no le interesa el desarrollo personal, pero que está sufriendo igual que nosotros, con la diferencia que no tiene las herramientas que nosotros sí tenemos para poder liberarnos de ese sufrimiento y ser mejores personas. Entonces yo quiero cerrar con esa invitación porque considero que hay mucho conflicto entre las escuelas y los maestros cuando nos miramos y queremos defender nuestras parcelas. Pero si sacamos la cabeza de toda esa cosa que no existe realmente, y me da mucho gusto escuchar al maestro José Luis decir, pero yo no sabía que existían esos conflictos. Qué bueno que podamos de alguna manera obviar eso, pero también es una realidad. Y creo que una forma de salir de esa arrogancia es que tú no estás en el linaje correcto, la forma correcta, bla, 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 que no sirve para nada, ¿no? Es, wow, darnos cuenta cuánta humanidad hay completamente alejado de siquiera una técnica de respiración. ¿Cuánta humanidad necesita aprender a respirar? Simplemente eso. Y no lo hace, porque no tiene acceso. Y no tiene acceso porque los que ya estamos listos para darle esa información, nos seguimos peleando, defendiendo nuestros orgullos y nuestras parcelas de poder. Entonces ya basta con eso, porque no vamos a resolver nada con eso, sino más bien es darnos cuenta, mira, hay un 90% de la población mundial que necesita con urgencia una persona que le pueda enseñar a respirar, y esa persona puede ser tú, podemos ser nosotros, podemos ser cualquiera de la humanidad, ese porcentaje pequeñito
que se ha estado formando en estas herramientas maravillosas y que ya es el momento de mirarnos a todos. Eso, maestro. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias. Queda pendiente una segunda plática, porque creo que con la experiencia que has adquirido y que tienes y el grupo que manejas a nivel internacional, vale la pena escucharte, ver las opciones, ver las opiniones y bueno, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Todo es inacabable y cuando ya lo pensamos que se acabó, siguen otros retos. Tenemos mucho que trabajar, no en los próximos 100 años, sino ya. Así es. Adiós, José Luis, buenos días. Adiós, Elvira, buenos días. Adiós, Pablo, buenos días. Todavía, bueno, ya son tardes, ¿verdad? Ya nos perdimos 1 hora. Hasta luego, nos veremos en el siguiente programa. Que estén ustedes muy bien.